En la aviación, la seguridad no empieza con los motores ni con la estructura del avión. Comienza aquí, en la mente, con las comunicaciones y los factores humanos. Bienvenidos a Aviadora 76. Si encontraste este canal por mi contenido de análisis de accidentes, gracias por estar aquí. Sé que ese contenido es muy interesante para muchos y es muy interesante para mí, pero he estado callada un tiempo y si soy honesta es porque necesitaba espacio. Espacio para descubrir cómo seguir hablando de la seguridad en la aviación de una manera que se siente verdadera y sostenible. Después de mucha investigación, introspección y de tratar diferentes cosas con mi contenido, he decidido que voy a seguir la misión enfocándome en una parte de la seguridad en aviación de la que no mucha gente habla. Una parte que acostumbramos pasar por alto, pero que es donde realmente comienza la seguridad. Y además, una de las herramientas más subestimadas, que marca la diferencia en el rendimiento de vuelo y en la toma de decisiones: mindfulness. Yo empecé a practicar yoga, meditación y mindfulness o atención plena hace más de 20 años, mucho antes de imaginar que algún día sería piloto. En ese entonces era bailarina profesional y cantante. Amaba ese trabajo, pero luchaba con cosas que la mayoría no veía. Aprender coreografía, retener instrucciones, manejar el ruido en mi mente y estar presente al momento de actuar. La ansiedad escénica era muy intensa. De niña me llevaron a psicólogos que no entendían por qué estaba tan ansiosa, por qué tenía reacciones impulsivas o por qué mi pierna no paraba de moverse. Me etiquetaron como hiperactiva, le dijeron a mi mamá que yo era una aprendiz lenta. No tomaron en cuenta cuánta información absorbía o lo profundo que podía llegar a aprender cuando por fin lo lograba. Pero nadie lo llamó TDAH, probablemente porque en aquel entonces ni existía esa diagnosis. Y como no había una explicación real, simplemente seguía adelante como podía, adaptándome, ocultando mis síntomas, esforzándome el doble y cargando con una vergüenza para la que ni siquiera tenía palabras. El mindfulness fue lo primero que me ayudó a silenciar el ruido y reconectar con lo que en realidad yo era capaz de hacer. En los últimos años, más datos y más pilotos han empezado a hablar sobre la salud mental en la aviación. Un estudio revisado por pares del 2016, publicado en Environmental Health, encuestó a 1,848 pilotos de aerolíneas en todo el mundo. Encontró que el 12.6% cumplía con los criterios clínicos de depresión y que el 4.1% había tenido pensamientos suicidas en las 2 semanas anteriores. El estudio también señaló que muchos pilotos reportaron haber volado mientras experimentaban síntomas depresivos sin tratamiento, por miedo a perder su certificado médico y por lo tanto sus privilegios de vuelo. Ese miedo no es imaginario. Hasta hace poco, las políticas de la FAA exigían que los pilotos reportaran cualquier diagnóstico o tratamiento de salud mental, incluyendo la terapia hablada, lo que llevó a muchos a evitar buscar ayuda del todo. En 2023, la FAA creó el Comité de Reglamentación sobre Salud Mental y Certificaciones Médicas en Aviación, un grupo de pilotos, médicos y expertos en salud mental para revisar esas políticas. Una de sus recomendaciones clave fue eliminar el requisito de reportar la terapia hablada y reducir el estigma que mantiene en silencio a tantos pilotos. Estos cambios aún no se han implementado, pero la conversación ya ha comenzado. La ingeniera y piloto Zyla Foxland fue noticia cuando compartió su historia, cómo la revelación de un tratamiento de salud mental por parte de su doctor la llevó a perder su certificado médico. Su experiencia impulsó la creación de la Pilot Mental Health Campaign, una organización que trabaja para modernizar las políticas de la FAA y proteger los pilotos que buscan apoyo para condiciones tratables. Y, sin embargo, mientras que buscar terapia muchas veces se considera un riesgo, el consumo excesivo de alcohol durante el tiempo libre suele estar
normalizado, incluso silenciosamente alentado, como una manera de lidiar con el estrés. Las regulaciones son estrictas con respecto al consumo de alcohol antes de volar, pero la cultura de alcohol dentro de la aviación casi nunca se cuestiona y rara vez se aborda. Esta doble moral dice mucho sobre nuestra cultura. Toleramos mecanismos de afrontamiento dañinos por ser familiares y estigmatizamos a aquellos que en realidad ayudan a sanar. Por eso hablo de mindfulness. No es un sustituto de la terapia ni de la ayuda profesional, pero sí es una herramienta que apoya la claridad mental, la regulación emocional y la conciencia situacional, y sí pertenece en la conversación sobre la seguridad en aviación, porque nos ayuda a estar conectados con nosotros mismos, con nuestro entrenamiento y con nuestro juicio. Cada vez hay más evidencia científica de que el mindfulness no solo mejora el bienestar, también mejora directamente el rendimiento bajo presión. En 2023, un estudio publicado en Safety Science investigó qué pasaría si pilotos de combate de la Marina francesa fueran entrenados en mindfulness. Los investigadores utilizaron un programa llamado Attentional Regulation Optimization, ARO, y evaluaron su impacto en la toma de decisiones durante emergencias simuladas en un simulador de vuelo completo, del tipo que podría llevar a una eyección. Y encontraron que los pilotos que recibieron el entrenamiento de mindfulness reaccionaron más rápido ante fallos complejos en vuelo, y sus primeras acciones fueron más precisas. En situaciones donde cada segundo, cada decisión cuenta, eso importa. Los investigadores utilizaron una herramienta llamada Cuestionario de 5 facetas de la atención plena, FFMQ-15, que mide aspectos como conciencia situacional, capacidad de observar estados internos, actuar con intención y mantener estabilidad emocional bajo estrés. La conclusión: incluso en entornos de alto rendimiento, donde ya se espera un nivel de excelencia, el entrenamiento en mindfulness mejoró la forma en que los pilotos respondieron a emergencias. Y para quienes estamos en aviación general, instrucción de vuelo o formación comercial, las exigencias siguen siendo altas. Se nos pide tomar decisiones rápidas, mantener cargas complejas y mantener la cabeza clara bajo presión. El mindfulness no es un lujo, es una herramienta de factores humanos. Y por eso lo practico y me motiva enseñarlo. Sé que muchos llegaron aquí por los análisis de accidente y les agradezco. Ese contenido también es valioso para mí, pero con el paso de las semanas me pasó factura, no solo por los patrones trágicos que veía una y otra vez, sino por lo reactivo que se volvió el trabajo. Había una urgencia constante, la presión de cubrir el siguiente caso. Y aunque mi intención siempre era ofrecer educación, contexto y cuidado, me empecé a sentir como una cazadora virtual de tragedias. El trauma en esas situaciones es real y llegó un punto en que ya no era sostenible ni coherente con la contribución que yo quiero hacer. Por eso hoy hablo más de factores humanos, de comunicación clara, de preparación mental. No porque haya cambiado el rumbo, sino porque estoy profundizando en la misma misión: la seguridad en aviación. No prevenimos accidentes solo leyendo informes de la NTSB. Los prevenimos con entrenamiento de calidad y con pilotos preparados mentalmente, conscientes de sí mismos y con claridad para comunicarse bajo presión. Y esas habilidades se pueden cultivar juntos. Esto es personal, pero también es profesional. Como instructora de teoría de vuelo, como piloto que comenzó tarde, como educadora bilingüe, me importa profundamente que esta industria sea más segura, más humana y más inclusiva. Entonces, ¿qué viene en el canal a partir de ahora? Va a seguir siendo un espacio sobre seguridad en aviación, pero con un enfoque renovado. Uno que pone en el centro los factores humanos, la mentalidad, la comunicación, la preparación mental y las condiciones humanas que influyen en lo que pasa o no pasa
en la cabina. Vas a ver contenido sobre herramientas internas como la atención plena o mindfulness, la conciencia situacional, la preparación mental y también herramientas externas, desde práctica de comunicación aeronáutica hasta regulaciones y tecnología que apoya decisiones más seguras. Va a seguir habiendo análisis de accidente, pero con énfasis en cómo pensamos, decidimos y nos comunicamos bajo presión, porque entender lo humano también salva vidas. Si eres piloto, estudiante o simplemente alguien que ama entender cómo funciona la aviación desde adentro, este espacio sigue siendo para ti. Antes de volar, enseñar o estudiar, acostumbro tomar unos minutos para centrarme. No para vaciar mi mente, sino para repasar lo que preparé y llegar por completo al momento presente. Reviso mi enfoque, mi energía y mi estado mental. Estoy tranquila, estoy alerta, estoy trayendo toda mi atención a este vuelo. Este pequeño ajuste de la distracción a la presencia me ha ayudado a tomar mejores decisiones en el aire, en clase y en la vida. Una de esas prácticas es lo que llamo el Pre-Flight Mindset Briefing, que es una breve meditación guiada que uso antes de volar. Si buscas una herramienta sencilla para enfocarte antes de un vuelo, puedes explorarla. El enlace está abajo. La preparación es técnica e interna. Y cuando apoyamos ambas, apoyamos la seguridad para todos a bordo. Gracias por acompañarnos hoy y los veo en el próximo video.